Ahora sí, buenos días. Empezamos el día súper bien. Después de ese cafecito que nos tomamos, hoy les cuento que tenemos una planeación de actividades. Ayer obviamente no hicimos nada especial, sino que llegamos, estuvimos en la playa Sprap Ride, que es la playa principal de aquí de San Andrés. Pero, ya conocimos y hoy toca ir ¿será que compramos hielo? Tenemos esta bolsa Ice Cold donde tenemos bebidas y cosas. Entonces, gaseosas, no sé qué. Entonces hay que comprar hielo para llenarla. Bueno, como les venía diciendo, el día de hoy tenemos muchas actividades para hacer. Por ejemplo, aquí lo que se hace mucho son los tours para las islas Johnny Cay, Hainesky. Está la otra que es El Palito, creo que es una zona como que llegan los barcos y como que es más que todo de fiesta, no sé, eso me parece. Entonces, ya tenemos el ticket, reservamos a un muy buen precio. Aquí se usan demasiado, es el regateo. Cogimos buen precio y ya estamos caminando hacia el muelle que nos dijeron que llegáramos. Allá nos vamos a encontrar con el capitán y con las demás personas que van a ir también con nosotros en un pontón, que es un bote pequeño, es como una lancha pequeña, techada y todo obviamente. Entonces bueno, vamos a llegar hasta allá, entramos y ya les estaré contando qué tal nos va. Por el momento así están las calles de San Andrés un jueves a las 9 de la mañana, sol full. Bueno, este es el muelle o la marina, no sé cómo se llama esto. Básicamente aquí lo que pasa es que la gente viene, la gente que ya compró sus tours y aquí embarcan en las lanchas, en los pontones y se van a los paseos. Entonces hay que pagar, para cuando ustedes vengan hay que pagar un impuesto. Bueno, un uso de muelle creo que le llaman, que cuesta 7.000 pesos por persona. Nosotros somos dos, nos cobraron nada más 10.000. Entonces bueno, vamos ahora a esperar que lo llamen a uno para salir al mar. Tenemos un pontón reservado, entonces bueno, ahí está la bolsa de nosotros con las bebidas, sobre todo que pesa demasiado. Y bueno, nada, básicamente este es la marina. Está de hecho al frente de un hotel que se llama Gran Sirenis, que parece que es como el mejor hotel de aquí de San Andrés, me parece. Y está ahí al frente, lo que pasa es que no se ve, pero es uno de los mejores hoteles de aquí de San Andrés. Entonces bueno, como les decía, yo siento que cada día que uno más pasa acá, uno se siente como más negro, como más quemado, como la piel que te arde. Pero bueno, si vas a volver del mismo color a tu casa, entonces ¿para qué vienes a San Andrés? Ok, la misión de ahora es buscar algo de comer, porque nosotros no desayunamos, sino que nos tomamos un café y bueno, vamos a ver qué se puede comer por aquí. Voy a salir a Marina. Esto está llenísimo de gente. Este es el hotel que, miren esto, o sea, qué locura, esto está súper lleno de gente, y eso que hoy apenas es jueves, o sea, ni siquiera ha llegado el fin de semana y ya como está esto de relleno. Vamos a ver qué consigo. Está llenísimo. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué encuentro, porque por aquí veo son como tiendas. Venden bebidas, pero comida como tal no veo. Lo ideal sería como comprar un pan o un dedito de queso o algo por el estilo, pero no veo nada que yo diga. Un dedito de esto. Gracias, hermano.
Bueno, no es comida, pero por lo menos se puede llevar en el pontón para ir comiendo algo mientras estamos en el bote. Ya encontré lo que voy a comprar. Ya encontré lo que voy a comprar. La vieja confiable, Mr. Bono. Vamos a llegar al Mr. Bono. Ahí venden varias cosas. Ay, aquí está la regata. Este restaurante es el más famoso de aquí de San Andrés. Se llama La Regata. Dicen que para reservar hay que hacer la reserva con 2 meses de anticipación. 2 meses de anticipación. Nosotros antes de venir intentamos hacer una, pero según ya no habían cupos. Entonces no pudimos hacer lo que fue la reservación. Sin embargo, nos dijeron que uno puede ir temprano y hacer el intento. Y a veces hay gente que cancela la reserva o no van, o después de 5 minutos que lleguen tarde se les cancela automáticamente la reserva. Entonces ese cupo es probable que puedan cederlo a otra persona que esté esperando. Entonces esta noche, hoy estoy de cumpleaños, vamos a hacer el intento de llegar a la regata a ver si podemos comer ahí, porque yo creo que una persona que vino a San Andrés y no fue a la regata pues no vino, la verdad, porque es el restaurante más famoso de aquí. Entonces vamos a ver qué sucede. Por el momento vamos llegando acá a Mr. Bono para comprarle algo a Sharon porque tiene hambre y yo también, la verdad. Gente, les cuento que no pudimos comprar nada en el Mr. Bono, ya que cuando estaba por abrir la puerta del Mr. Bono empiezo a recibir múltiples llamadas de Sharon, llamándome, y me empieza a decir que el pontón ya se iba, que me iban a dejar, que era el último, que era el único pasajero que no había subido al pontón, que ya nos teníamos que ir, que viniera rápido, que no comprara nada. Así que me tocó devolverme corriendo literalmente para que no me dejaran, y efectivamente fuimos los últimos en subir. Sí se ve el ingreso. El pontón. Somos 15. Mucha gente. El pontón. Es donde vamos a pasar todo el día, toda la tarde. El clima aquí en San Andrés, literalmente hace 2 minutos estaba lloviendo. Cayó una lluvia y de repente es solazo otra vez. Hola, hola, me reporto nuevamente por acá. Llegamos a este lugar que es Hines Key, el cual es una isla pequeña también. Y miren esto, o sea, esto es un paraíso. Aquí se siente una paz, una tranquilidad, una calma. Definitivamente vale la pena venir acá. No sé si pueden apreciar el color del mar. Sin embargo, yo creo que en la cámara no se nota lo bello que se ve en persona. Tienen que venir, si tienen la oportunidad de venir a Santa Marta, a San Andrés, vengan y disfruten de este lugar. Esto se llama Hines Key. Vinimos en el pontón, que ahí les voy a dejar unas tomas de cómo estaba el pontón. La gente nos dieron una breve explicación sobre cómo funcionaba todo. Tenemos también un locker
Aquí tengo la llave amarrada para que no se me pierda. Costó 10.000 pesos. Guardas lo que quieras guardar y ya te dedicas a cruzar desde el acuario, que es donde estábamos ahorita, hasta acá. Y a las 12:10 nos dijeron que nos recogían en ese mismo lugar, en el acuario. Entonces ahorita tenemos que devolvernos hacia allá para devolvernos hacia, o sea, no para devolvernos, sino para irnos hacia otra isla que queda aquí cerca. Que de hecho, creo que se alcanza a ver desde ese lado al fondo hay un barco encallado que cayó hace mucho tiempo. Entonces nos llevan a ver el barco y si uno quiere, uno se queda por ahí, se baña, no sé qué, y bueno. Entonces, la verdad es que hasta ahora todo ha estado muy bello, muy bonito todo. Estamos quemados. Y les voy a recomendar una cosa, estos bolsos son buenísimos. Estos son unos water bags, este es de 10 litros y nos ha funcionado demasiado. ¿Por qué? Porque aquí en este bolso, miren, llevamos un montón de cosas. Hay un parlante, hay una cámara fotográfica, hay unos lentes, o sea, todo más bien como todo lo que son electrónicos y ese tipo de cosas los estamos guardando ahí. Y nos ha funcionado súper bien. Y también importante, zapatos. Vienen para acá, sí o sí tienen que traer zapatos de playa. Sí o sí. Quiero que miren esta belleza. Quiero que aprecien esto conmigo. Sé que la cámara tal vez no va a captar todo lo que yo estoy viendo. Esto aquí es precioso. Miren esto. Por algo a San Andrés le dicen la isla con el mar de los 7 colores. Porque en verdad uno apenas llega, uno se da cuenta que aquí cambia todo. Miren esto. Esto es demasiado bello. Esto es muy, muy, muy bello. Wow. Díganme ustedes, ¿cómo ven el mar? Bueno, ahora sí, vamos devolviéndonos para el acuario. Y vamos tarde porque debemos estar allá, ya que nos vamos a las 2:10. El tour sigue, el tour todavía no se ha terminado. Todavía tenemos, creo que 2 lugares más a donde vamos a llegar. Entonces, bueno, ok, no les había contado. Así se ve la isla. Obviamente es bastante sola en la parte de acá como adentro. Quieren como encontrar un lugar para sentarse, escuchar música, comer algo, tomar algo, pueden ir a un lugar un poco más escondido dentro de la isla y ahí la van a pasar bien igualmente. Entonces, bueno, ya nosotros vamos de salida. Miren esto, o sea, la verdad es que yo estoy impresionado con las vistas y con lo que se ve aquí en esta isla porque todo es hermoso. Y voy a hacer un pequeño comentario. Si tienen la oportunidad de probar esto, desaprovechenla. Lo compramos queriendo como tomar un cóctel. En realidad no es feo, o sea, no sabe feo, sino que es muy dulce. Entonces, en lo personal, nosotros dos no somos de tomar tragos que sean dulces. Sino es demasiado dulce. Exacto. Es muy dulce, muy, muy dulce. Entonces no sabemos qué hacer ahora con esta botella. Literalmente probamos 2 vasitos de eso. Es de piña colada, o sea, es un sabor a piña colada. Sí sabe a piña colada, pero es muy dulce. Es demasiado dulce. Y bueno, miren, así se ve. Ahora vamos a cruzar por allá. Uno cruza por aquí por el mar para llegar al acuario, que es donde nos vamos a devolver. ¿Qué hacemos con esta botella? No sé qué hacer con esta botella. No tengo ni idea qué hacer. Le decimos al del le decimos bueno. ¿la quieren? Sí, yo creo que de pronto sí se la vamos a dejar a ellos allá. Bueno, así es mi camino. ¿Vienes? Pasas hasta allá. Allá es donde está el famoso acuario. Que en realidad no nos pareció como tal un acuario, sino más bien como un lugar donde llegan muchos peces, porque les echan comida. Entonces, pues bien, estuvo bien. Unos pececitos y ya, pero nada así que uno dijera como que wow. Ah, bueno, y ahorita pasó un tiburón por aquí cerca. Mira. Mira, graba. Ese es un tiburón. Mira eso. Hablando de que no veíamos nada nuevo y ese es un tiburón. Estábamos diciendo que no veíamos nada nuevo y es como si el mar no hubiese dicho.
Toma. mostrar el tiburón. No has visto nada, no has visto peces, no has visto nada, ok. Toma, acaba de pasar un tiburón literalmente. ¿Lo lograste grabar con el celular? No. Yo creo que en la toma se vio aquí cómo iba pasando. Qué miedo, ¿verdad? Que bueno, nos dijeron que esos son tiburones nodriza, que según no hacen nada. Se ve. Pero igual uno debe tener cuidado con esos peces, porque esos peces son muy grandes. Míralo, allá va a ver. ¿Sí lo ves? Se ve, sí se ve. Ahí se ve. En la toma se ve. Sí. Qué miedo. Vamos llegando ya. Mucha gente de otros países. Justamente les tomamos unas fotos a una pareja de brasileños. He escuchado gente hablando francés. Mucha gente de muchos países, la verdad. Siempre viene bastante turismo internacional por acá. Lo cual me parece excelente porque eso lo que hace es que ayuda más al desarrollo de la isla. Aunque tal vez en muchos lugares no se ve la inversión, pero de todas formas yo creo que eso igual impulsa al emprendimiento y a los negocios locales de acá. ¿Te gusta el dulce? Sí. Está sentado ahí. Bueno, que se lo tome él. Dale a él. Tómatelo tú. Es rico. Solamente que es muy dulce. Muy dulce. Sí, señor. Sí. No sabes si ya el pontón Valentina llegó, no sabes. Esperar que vengan por nosotros. Tenemos que esperar el pontón que todavía no ha llegado. Y ya una vez llegue el pontón, nos vamos hacia el siguiente destino. No recuerdo bien cuál es. Creo que nos dijeron que era El Palito, creo que se llama así, o no sé si vamos a parar en medio del mar a hacer un baño. No sé, vamos a esperar qué nos dicen. Y efectivamente así fue. Después de terminar nuestro horario de esta bella zona de handski y de acuario, nos llevaron hacia la popular zona del Palito. Le dicen así, no sé por qué, pero es una ubicación que está en medio del mar, donde llegan los botes, las lanchas, los yates, se estacionan por un tiempo aproximado de 40 minutos, la gente se baja, hacen fiesta, hacen un poco de escándalo, de música, es un ambiente chévere para pasarla bien. Paramos un tiempo ahí y por último nos llevaron hacia el último punto del tour, el cual era la ubicación de Rocky Key, que era donde íbamos a terminar nuestro recorrido, pero eso quedará para el próximo capítulo. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video con todos tus amigos y no te pierdas qué sucede en el próximo capítulo recorriendo esta hermosa isla y obviamente mi celebración de cumpleaños. No te lo pierdas, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.